que mejoraban mucho más rápido y mucho antes que otras. Y entonces, como buen científico, dijo, hagamos un grupo aparte, veamos qué características tienen. Y resulta que venían de un lugar donde se fermentaban los alimentos para mantenerlos. Y los consumían fermentados. Entonces empezó a estudiar esos alimentos y vio que había estas células específicas que eran capaces de engullir, como decía él, ¿ya? Cuerpos extraños. Y después, en el 84, ya se recomienda la administración de bifidobacterias a los niños que tenían diarrea. Y en lo que trabajaba Mechnikov era en lactobacilos específicamente. Entonces se empieza a diferenciar que tanto lactobacilos como bifidobacterias podían servir en manejo de especialmente diarrea, afirmando que desplazaban a las bacterias que producían la enfermedad diarreica. Entonces, ya el año 84 hay un concepto de que hay bacterias que son beneficiosas respecto a otras y que pueden mejorar ciertas situaciones de salud o ayudar, porque no vamos a decir nunca que un probiótico es un medicamento. Son suplementos nutricionales que colaboran, que ayudan a manejar y que incluso no podemos hablar de tratamiento, pero sí, la verdad es que cuando uno los usa en ciertas circunstancias, desde el punto de vista médico, puede pasar a ser un tratamiento, ¿ya? Pero son conceptos que podemos manejar los médicos, a los pacientes no. Entonces hay que recordar un poquitito qué es lo que es la microbiota o microbioma. ¿Son sinónimos? Son sinónimos en términos de que podemos usarlos como sinónimos. A mí se me sale todavía la microflora, ¿ya? Porque vengo hace muchos años, yo del año 85-86 que trabajo en microbiota, con el doctor Brunsen, entonces, pero nosotros hablamos de microflora. Y la verdad es que hoy día se habla de microbiota o microbioma. Es como cuando uno habla de diarrea, y hoy día hablamos de gastroenteritis aguda, con predominio de diarrea, predominio de vómito, mixta, etc. Así es como debiéramos mencionarlo, ¿verdad? Bueno, aquí pasa lo mismo. Y ambos son el conjunto, o sea, el microbioma en realidad es el conjunto de microorganismos en todo el cuerpo humano y su material genético. Entonces, la palabra más exacta es microbioma cuando nos queremos referir también al material genético que estas bacterias contienen. Ahora, nosotros las tenemos repartidas en todo el organismo. No existe un lugar de nuestro cuerpo que no tenga microbioma. Que la mayoría esté en el tracto gastrointestinal, esa es una cosa. Pero si nosotros pudiéramos estar así como cuando estaban mirando el eclipse, un microscopio gigante, nos veríamos de otra manera. Tenemos bacterias en todo el organismo. En la piel, en la vagina, en la nariz, donde ustedes quieran. Más de 40 trillones de células bacterianas, 99% en el colon. Eso sí, la gran mayoría está en aparato digestivo, de las cuales la gran mayoría de esas está en el colon. Hay una diversidad individual, de acuerdo a la genética, al parto, a la dieta, a los hábitos, al ambiente, pero que no es una gran variedad de tipos de bacterias, sino que es cómo se distribuyen y los porcentajes. Pero no es que unas personas tengan unas bacterias absolutamente distintas a las que tengo yo. Se van distribuyendo, hay porcentajes distintos, por eso que unas son mejores que otras, tienen mejores respuestas, ¿verdad? Pero a eso se refiere la diversidad individual. Y entonces, cuando nos miramos, deberíamos vernos así, porque somos 90% bacterias. De verdad que si uno pudiera, nosotros, las mujeres especialmente cuando nos maquillamos con estos de aumento, deberían tener mucho más, deberíamos pura bacteria, en la piel, ¿cierto? Entonces, el cuerpo humano tiene 10 veces más células bacterianas que células, y sin embargo, pesa más o menos 1,5 kilos. O sea, si a mí me sacan toda mi flora, es 1,5 kilos. O sea, no saco nada con perderla. Porque además vamos a enfermar. Hasta 4.000 especies distintas. ¿No sirven los antibióticos para bajar de peso? No, desgraciadamente no, pero parece que las bacterias sí. Ojo, que hay muchos estudios hoy día que tienden a mostrar que vamos a poder ponernos de alguna manera, estamos hablando de trasplantes fecales especialmente, para bajar de peso. Y yo ese día voy a buscar a la más flaca de mis amigas y le voy a pedir que me regale una bacteria de su intestino.
Todo depende cómo sea la vida de inoculación. Claro. ¿No es más fácil comerse una salmuera? No, Va a bajar súper rápido No. con tanta diarrea. no. ¿Han tenido una diarrea severa alguna vez en la vida? ¿Severa? Mediana. A mí me tocó ver algunas cuando estaba, porque ahora ya no, pero yo empecé trabajando en Lo Hermida, desde el INTA, en proyectos de investigación en Lo Hermida, con el doctor Runce, donde trabajábamos en diarrea. Antes de que fuera esta etapa del cólera que bajó todo, y nosotros teníamos cortes de niños que tenían 3 y 4 episodios por niño por año de diarrea, y muchos de ellos se desnutrían por la diarrea. O sea, eran diarreas secundarias, o sea, desnutriciones secundarias a diarrea infecciosa, parásito. Y el año 91, 92, que fue la alerta del cólera, se nos cayeron a 1 por niño por año. Las mamás sabían exactamente lo que tenían que hacer, no lo hacían. De verdad que fue muy impresionante esos estudios. Sirven de experiencia para que somos más viejos. Bueno, entonces, ¿cómo adquirimos esta flora? Y esto es bien importante para ustedes. Porque resulta que hace un tiempo atrás no decíamos que la madre en el útero tenía, le traspasaba al niño conocimientos de ADN bacteriano. Hoy día, ya con estudios mostrados, donde se han hecho todos estos estudios nuevos que se hacen entre todas las bacterias, ¿verdad? Se sabe que el niño apenas hay contacto con la placenta, que son a las pocas semanas, ¿verdad? Con ya una placenta formada, ya hay contacto bacteriano. No hay bacterias vivas en el niño a esa edad, pero sí hay ADN bacteriano que se ha demostrado variado a través de la placenta y con estímulos inmunológicos. O sea, claramente la madre tiene que tener una flora que le transmita al niño, una flora, una microbiota, que le transmita al niño de buena calidad. Y aunque parezca raro, a lo mejor ustedes lo saben, una de las floras o microbiotas más importantes es la oral. Porque la oral es la que se va transmitiendo al intestino y que va a atravesar la placenta y va a llegar a estimular al niño. Entonces, la microbiota de la vía oral y por supuesto intestinal es muy importante. Y ustedes saben que una de las causas de parto prematuro son las infecciones. Y dentro de las infecciones bucales, dentales, las sepsis orales, son una de las que detonan parto prematuro. Pero los ginecólogos no escuchan mucho. No, sí, ahora escuchan esa parte. ¿Sí? La mandan muy frecuente. Bueno. Sí. Entonces, en el embarazo tenemos contacto microbiótico del DNA, del ADN, de la madre, que transmite a través de la placenta. Después viene el momento del parto, donde es muy distinto tener un parto vaginal que una cesárea. ¿Por qué? Porque la madre se ha preparado durante 38 o 40 semanas para tener un pH, ciertas bacterias, ¿verdad?, en la vagina, que van a ser las que el niño realmente va a tragar en una primera instancia, como bacterias vivas. Y es muy importante, entonces, que ojalá sea por la vía vaginal, porque si tenemos la cesárea, que muchas veces es necesaria, pero muchas veces innecesaria, ¿cierto?, en la mitad de las veces, diría yo, entonces el primer contacto del niño va a ser la piel y el ambiente. En cambio, el parto vaginal, ¿verdad?, vamos a tener toda esta exposición a través de la vagina materna. Después, obviamente que tiene que ver también con que la madre se estaba expuesto a membranas rotas, antibióticos, ¿verdad?, el ambiente, también pueden afectar, pero el parto vaginal soluciona mucho de eso. Y también, por supuesto, la alimentación. La leche materna. Fíjense que el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de historia de la leche, donde decía que hace 21 años, o sea, ayer, se pensaba que la leche materna era estéril. Y por eso que se limpiaba tanto el pezón, y después que el niño tomaba leche, y ojalá que no tocara nada el pezón, ¿verdad? Y hoy día se sabe que hay al menos más de 20 tipos de bacterias que están en la leche y que son dos de ellas, las fundamentales, lactobacillus y bifidobacterias, que van a estimular toda la respuesta intestinal del niño en el calostro y que no hay que limpiar tanto el pezón.
salvo que haya una herida, salvo que haya una infección. Entonces hay que limpiar un poco, pero ya se sabe que no son los biofilms los que realmente actúan. Igual sirven los biofilms que hay en el pezón, ¿verdad? Pero lo que realmente sirve en la leche materna son los lactobacilos y los bifidobacterios que están en la leche y que la madre es la que aporta. Por lo tanto, hoy día estamos dándole a todas las mamás probióticos durante el embarazo. Entonces, es muy importante que el niño se alimente con leche materna. Y bueno, después podemos discutir que los que no pueden tomar leche materna, ¿qué pasa con las fórmulas con probióticos? Ahí podemos conversar después de ese punto. Entonces, muy importante la forma de alimentación. Y durante los 2 primeros años, de acuerdo a lo que el niño come, de acuerdo a lo que, cómo vive, dónde vive, si está en el campo, no está en el campo, etc., es la flora que va a ir, cómo se va a ir repartiendo esta microbiota. Y entre los 2 y los 4 años se mantiene estable. Hasta ahí nosotros tenemos maravilloso, porque esta es la flora, la microbiota que nosotros deberíamos tener hasta el día que me muera viejita, ¿verdad? Pero desgraciadamente no es así. Y esta microbiota está compuesta por todas estas bacterias que conversábamos y de un equilibrio perfecto entre los 2 y los 4 años, de acuerdo a la dieta, a los hábitos, el estrés, el envejecimiento, las infecciones, el sobreuso de antibióticos, sucede esto. Nos desbalanceamos y se produce la disbiosis. ¿Y qué es lo que es la disbiosis? Es una menor diversidad microbiana, una inestabilidad de este sistema, este ecosistema que nosotros tenemos. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, damos un antibiótico, estamos provocando una disbiosis, aunque no se provoque diarrea. No esperemos tener una diarrea acuosa, ácida, deshidratación. Lo más probable es que no vamos a tener eso. Pero cuando damos un antibiótico, los pacientes, ustedes mismos cuando han tomado, quizás no les va a dar una diarrea, pero andan con el estómago molesto, más ruidos intestinales, un poquito más de deposiciones, a lo mejor. Eso ya es una disbiosis. Y el problema es que la diarrea asociada al uso de antibióticos se puede producir hasta 2 meses después de haber tomado el antibiótico, habiéndolo tomado 7 días. Ni siquiera estoy hablando de un uso prolongado, ¿ya? Entonces, esta disbiosis es la que nosotros, si no hacemos algo, es de recuperación lenta, incompleta, insuficiente, y se ha visto 2 meses después que es distinta de la que estaba antes del antibiótico. Por eso que nosotros insistimos tanto en usar bacterias de buena calidad, muy seleccionadas, junto con los antibióticos, ¿ya? Cuando empieza todo el proceso de maduración intestinal y todo lo demás, aparecen los trastornos funcionales gastrointestinales, que están definidos por los criterios de Roma 4, que los deben conocer, ¿verdad? A lo mejor no, porque en realidad no son gastroenterólogos. Existen un grupo de especialistas que se ha juntado desde hace muchos años para definir qué son los trastornos funcionales gastrointestinales, vulgarmente conocidos como el irritable del adulto, del adolescente grande, del adulto joven, ¿verdad? Pero resulta que se ha visto, y eso se fue incluyendo, porque el Roma 1 no incluía trastornos funcionales infantiles. Mencionaban por ahí que los niños grandes, los adolescentes podían tener estos trastornos. En el segundo ya hay un capítulo. En el tercero, ya de frentón, había todo un apartado que decía que los niños tenían trastornos funcionales. Y en el 4 hay un libro entero que tiene que ver con el Roma 4 en pediatría. ¿Y dónde parte esto? Parte en el útero. O sea, no es que los niños tengan trastornos funcionales cuando tienen 7 años y van al colegio y les duele la guatita o vomitan porque están asustados. Es desde el útero. ¿Y por qué? Porque se ha visto toda esta conexión, ¿verdad?, que tiene que ver con la microbiota, los trastornos de la microbiota y el sistema enteroneuroendocrino, donde hay hormonas, donde hay sustancias que cuando son estimuladas en el intestino por bacterias de diferentes tipos, negativas o positivas, eso lo podemos discutir, ¿verdad?, van a provocar estímulos a nivel central, que tienen que ver con la respuesta que el niño tiene. Y esos son los trastornos funcionales, que después vemos en el adulto también, pero que lo vemos desde el niño en el útero en el momento de nacer.
Y entonces este libro separa a los niños desde el nacimiento hasta los adolescentes, con diferentes tipos de manifestaciones. La regurgitación, la rumiación, el vómito cíclico, el cólico en lactante, la diarrea funcional, la disquexia y la constipación funcional en los más pequeñitos. Y en los más grandes ya tenemos más parecido al síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que tiene que ver con el dolor abdominal recurrente, las náuseas y por supuesto al trastorno ya de la defecación, francamente, que son muy parecidos a los del adulto o los del adolescente más grande. Pero esto es muy importante porque esto parte con el recién nacido y desde el útero, es decir, a cualquier edad que el niño nazca. No estamos hablando del niño de término, estamos hablando de todo. Desde los 0 hasta los 18 años, diferentes tipos de trastornos funcionales, que son los mismos que están en el esquema anterior, pero aquí un poquito más esquematizado. Entonces, ¿cómo definimos los probióticos? Yo creo que ya está más o menos claro, ¿verdad?, que son microorganismos vivos, que cuando son administrados en número adecuado, tienen beneficios para nuestros pacientes. No todos los probióticos son iguales, y esto es lo más importante hoy día. Porque si ustedes van a la farmacia o al supermercado, son los dos lugares que van a encontrar muchos probióticos, entre comillas. Y resulta que no hay más de 4 o 5 que están certificados, que tienen su cepa, y vamos a ver que se requieren una serie de características para que sean reconocidos como probióticos. ¿En qué se han indicado estos probióticos? En todos los tipos de diarrea. La verdad es que uno ve una diarrea y lo primero que hace, probiótico. Es prácticamente, junto con la hidratación, por supuesto, que es mucho más, o sea, es el primer pilar, ¿cierto? Y en segundo lugar, bueno, los probióticos. Pero no cualquiera, son todos distintos. El cólico, respuesta inmune, síndrome de intestino irritable, y vamos a hablar un poquito del cólico y de la enterocolitis necrotizante, que es lo que a ustedes más les interesa. ¿Cómo elegimos un probiótico entonces? Primero tenemos que tener claro cuál es el género, la especie y la cepa. ¿Cómo vemos esto? Nosotros, uno cultiva, ¿verdad?, en una placa de Petri y dice olor a Clostridium, por ejemplo, o a coli. Pero eso no nos sirve. O sea, no basta con que a mí me digan que hay un lactobacilo o que hay una bifidobacteria, porque ¿cuántos lactobacilos hay? Fíjense que si vamos a hablar un poco más de Reuteri ya hay más de 3 o 4. Hay varios Reuteri. Entonces, y que tienen distintos mecanismos de acción y funciones. Entonces, necesitamos el género. Perfecto. Después, la especie. PCR. Nos va a decir, es una bifidobacteria, un bifidobacterium bifidum, un lactobacillus reuteri, un lactobacillus rhamnosus. Pero cuando ustedes les venden en la farmacia un lactobacillus rhamnosus sin apellido, ¿les sirve de algo saber eso? Y yo le aseguro que a todos nos han vendido o nos han llegado a la consulta, ¿verdad? Que dice, pero si este es un rhamnosus. Si no dice GG, por ejemplo, que es el más estudiado, quiere decir que no es el GG. Porque si fuera el GG, créanme que lo ponen así. Entonces, tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque ese GG, ¿verdad?, es la cepa. Y eso tiene que ver con un nombre, unas letras y unos números. Y se van poniendo, y es ese número exactamente. Entonces, se les pone un nombre de fantasía porque uno no se acuerda de todas las letras. Yo no, cuando digo Reuteri DSM 17938, yo puedo decir 17937 y ustedes me van a decir, sí, claro, ¿verdad? Y no es lo mismo. Entonces se les pone un nombre para identificarlo, como es Reuteri, como es LGG, PB12, ¿ya? Entonces es muy importante que conozcamos esto. La dosis. Una dosis que sea más grande, no necesariamente va a ser mejor. Una dosis que vaya, por ejemplo, dosis baja con 5 probióticos en una cápsula o en un polvo, no significa que va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cuál es el efecto de cada uno y a qué dosis. O sea, si yo uso Saccharomyces boulardii y uso 250 miligramos, no puedo decir que voy a usar lactobacillus rhamnosus GG
250 miligramos. Tengo que verlo por unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Por supuesto, las fechas de vencimiento, las recomendaciones, las guías, la evidencia clínica. Además, después de que ya tenemos identificado a nuestro probiótico con nombre, apellido y número. O un nombre fantasía. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Para poder basarnos, nosotros no podemos ser expertos en todo. Por lo tanto, no podemos ser todos los médicos expertos en probióticos, no podemos ser todos expertos en antibióticos. Y cuando yo elijo un antibiótico y es una otitis, ¿verdad? Voy a decir, a ver, en otitis lo que dicen los expertos es esto, se está usando este antibiótico por tanto tiempo, X. Lo mismo pasa con los probióticos. Entonces, hay guías de diferentes tipos. Nosotros hicimos una recomendación en Latinoamérica, hay otras europeas, una española, ibero, latinoamericana en diarrea. ¿Por qué? Porque nos permite ponernos de acuerdo en qué usar y cuánto y cuándo. La última es la de probióticos y prebióticos de 2017 de la Organización Mundial de Gastroenterología, y que la OMS también la ha tomado como propia y que da recomendaciones sobre qué probióticos usar y en qué. Y un resumen de esto es que en niños, en el cólico del lactante, Lactobacillus reuteri DSM 17938 o Protectis, que es lo mismo, en prevención y en tratamiento, y esa es la única indicación. En enterocolitis necrotizante, Lactobacillus reuteri nuevamente, vamos a ver más adelante el detalle de por qué este y no otros, ya yo tengo la evidencia más adelante, pero las guías muestran Lactobacillus reuteri. Cepas que no han resultado efectivas, Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium breve, BB12. No han resultado, no hacen daño, pero no han tenido efecto en la prevención. Y no hay suficientes estudios para prevención. En gastroenteritis aguda, Lactobacillus rhamnosus GG, el más estudiado de todos, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri protectis. En diarrea asociada a antibióticos, Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii. Esto está basado en las guías, en toda la suma de las guías y en la última actualizada. En diarrea nosocomial, Lactobacillus rhamnosus GG. En infecciones en niños que asisten a guarderías en prevención, fundamentalmente, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri protectis. Y en cólico, por ejemplo, aquí este estudio del 2017 muestra que en 7 estudios randomizados, controlados, que son metaanálisis, Lactobacillus reuteri en cólico, Lactobacillus reuteri protectis participa en 5 y el IgG en 1 y un simbiótico, una mezcla que no tiene mucho evidencia, en 1. Entonces, por lo tanto, ya en cólico, el Lactobacillus reuteri protectis ha sido el único probiótico estudiado en varios estudios. Y vamos a ver que aquí tenemos una serie de metaanálisis. Cada uno de estos es un metaanálisis hecho con reuteri protectis en la eficacia del cólico, en prevención y en tratamiento, con lactancia materna fundamentalmente, pero también efecto, los primeros no se habían estudiado con fórmula, se habían estudiado en pacientes que estaban solamente con lactancia materna, pero ahora se ha visto que van apareciendo evidencia con alimentación con fórmula y sí en mixta claramente también. Prevención y tratamiento. Cada uno de estos no es un estudio, son metaanálisis de varios estudios. Y aquí dice 4, 5 son los estudios que se incluyeron con el reuteri protectis. Y este es un estudio hecho en México por Pedro Gutiérrez, que puso a prueba todos los tratamientos que se usan para, él se dedica a la epidemiología y sabe hacer estos nuevos estudios que hay, que se hacen. Yo la verdad es que no soy experta en eso, pero estos plots de tratamientos múltiples para cólico, y vean ustedes que aquí está el control, ¿ya? En la línea base. Y drogas, hierbas, masajes, acupuntura, unas manipulaciones, o sea, hay una cantidad de cosas. Yo me acuerdo que el doctor Brunzer me decía 1 gota por kilo de whisky a la guagua y un taco a los padres, un taco de whisky. Estamos hablando de 30 años atrás.
Pero hoy día, vean ustedes dónde está la evidencia con Lactobacillus reuteri. Y yo muestro el Lactobacillus reuteri, que es el único bien estudiado y que tiene esta evidencia, no porque estén aquí los del laboratorio, honestamente, porque si hubiera otro, en diarrea, por ejemplo, hay otros. ¿Ya? Hay que decir que el biogaya para mí. Bueno, es el biogaya, sí. Es el biogaya. Ahora, bueno, ahí vamos a ver la novedad. Ahora, lo que a ustedes más les interesa, enterocolitis necrotizante. En el año 2010 se hizo ya un primer metaanálisis con muchos estudios. Recuerden que la doctora Hoyos de Colombia fue la primera en juntar más de 2000 casos de niños donde demostró que usando una mezcla de 2 probióticos disminuía la enterocolitis necrotizante sin efectos adversos, ¿ya? De manera significativa. Pero a partir de eso, que eso fue como en el 2004, si no me equivoco, los de ella, ya en el 2010 había suficientes estudios para hacer un metaanálisis donde se ve que la tendencia de todos, salvo este que está bastante más cerca de la línea 0, del 1, pero que tiene una tremenda, un intervalo de confianza enorme, por lo tanto no sirve mucho. El de arriba sí, pero si ustedes se fijan no hay ninguno que esté al otro lado. Todos muestran tendencia, todos muestran un efecto beneficioso en el uso de probióticos en enterocolitis necrotizante. Hasta aquí estábamos hablando de diferentes probióticos. Entonces, se confirman los resultados beneficiosos significativos de los suplementos probióticos para reducir muerte y enfermedad en los recién nacidos prematuros. Eso fue lo primero que se llegó a definir. Fue tan fuerte la evidencia que salió publicado esto, que el efecto significativo, la precisión y la consistencia de los resultados de los ensayos clínicos indica que no usar probióticos en los recién nacidos de alto riesgo sería poco ético, y desde ahí para adelante no se permite que uno haga un estudio en prevención si no es comparando 2 probióticos, porque yo no puedo usar placebo para un estudio, porque estoy claramente perjudicando a un grupo de niños que con un placebo. Por lo tanto, cada día es más fuerte, y esto fue en el 2010. El efecto de el uso rutinario de probióticos Lactobacillus reuteri. Hay otros estudios con otros probióticos, pero vamos a ver específicamente estos, que son los que son en niños menores de 1000 gramos. No hay otros probióticos que se hayan usado en niños menores de 1000 gramos, donde, si ustedes ven, se disminuyó la aparición de enterocolitis necrotizante de 15% a 2.5%. Altamente significativo, antes del probiótico y después del probiótico. O sea, estudios clínicos que muestran claramente el efecto protector. En estos estudios no se han reportado efectos adversos. Lo que puede suceder es que igual tengamos una enterocolitis, que no va a estar provocada por el lactobacilo de ninguna manera, ¿verdad? Son otros los mecanismos, pero no se han reportado efectos adversos provocados por el probiótico. Entonces, la conclusión de este estudio fue que el uso profiláctico del Lactobacillus reuteri como probiótico en la prevención de enterocolitis necrotizante es estadísticamente significativamente beneficioso, con un NNT de 8, que es un buen NNT. Esos son los números, los niños que hay que tratar para que uno no tenga la enterocolitis, ¿ya? Es bastante bajo, así que es bastante bueno. Fíjense que en diarrea es 4, que ya la evidencia es pero tremenda. Entonces, este estudio, como decíamos, disminuye significativamente la producción de enterocolitis necrotizante de 15 a 2.5, lo que es altamente significativo. Disminuye las cirugías de 8,2 a 2.5, y el NNT es de 8, como yo les decía, y sin eventos adversos que se hayan reportado. Este es otro estudio donde se mide la especificidad de la cepa. El probiótico que más se ha estudiado, y por eso que está en las guías, es Reuteri proteitis, ¿ya? Donde, si ustedes se fijan, todos están en la línea de beneficioso a distintos pesos. 2.500 gramos, menores de 2.500, menores de 1.500 y menores de 1.000 gramos. Todos con un promedio
y todos a favor del uso del probiótico. La conclusión entonces de este estudio, en un estudio de eficacia y seguridad, es que Cochrane recomienda utilizar de forma rutinaria estos probióticos en recién nacidos. En ese momento, el 2008, era de mayores de 1000 gramos, porque no estaba el estudio que mostraba a los niños menores de 1000 gramos, que fue hecho en el 2010, como tratamiento preventivo de la enterocolitis necrotizante. Y se concluye ahí entonces que Lactobacillus reuteri protectis fue efectivo para la prevención de enterocolitis. Menores de 1550 gramos está en ese estudio, pero ya se ha ido completando, ¿verdad? Y se sabe que menores de 1000 gramos también. Respecto a lo que es la suplementación en pretérmino, cómo toleran la alimentación y los costos del hospital, este es un estudio bastante grande realizado en Italia, donde, si ustedes se fijan, aquí se usó placebo y aquí se usó el probiótico, el Reuteri protectis, donde el tiempo en que los niños llegaron a tener alimentación enteral única, completa, fue de 4.2 respecto a 7.5. Significancia. Los días de hospitalización de 13 y 22, o sea, disminuye la hospitalización. Duración del tratamiento de antibióticos de 4,2 días a 12,5 y 12,5 en el placebo. Tiempo en alcanzar el peso de nacido 6,4, 7,3. Peso al final del estudio 1955 gramos respecto a 1737 gramos. Frecuencia de posiciones de 2.5, 2.8, significativos a pesar de que los números parecen más pequeños. O sea, claramente en todos los parámetros que se mide y que me imagino que ustedes como neonatólogos, yo no soy neonatóloga, yo me imagino que todos estos valores es lo que ustedes van midiendo, ¿verdad? Antes de darle alta a un niño, si subió de peso, si no subió de peso, si toleró la alimentación enteral, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan, en todos ellos hay una diferencia significativa. Entonces, se demuestra un rol eficaz en la suplementación de Lactobacillus reuteri protectis, en alcanzar una buena tolerancia a la alimentación enteral y mejoría del desarrollo de la función intestinal y motora en recién nacidos prematuros estables. Si ustedes, yo no puedo poner todo en la diapositiva, pero ahí se muestra en este estudio cómo mejora la motilidad intestinal, cómo cambian las deposiciones. O sea, ahí está bueno, si ustedes lo buscan, van a ver que es tremendamente interesante este estudio. ¿Y qué viene de nuevo? Esto ya dejamos atrás no tan así, no la dejamos tan atrás, porque también va a tener efecto en la enterocolitis probablemente o en los niños prematuros. ¿Qué es lo que viene nuevo? La vitamina D. La vitamina D, que es una vitamina liposoluble, que está presente en poco alimento, que los prematuros hay que reforzarlos, ¿verdad? Que la producción es endógena solamente cuando los rayos UV llegan a la piel. ¿Cuánto rato creen ustedes que hay que estar al sol para que uno no tuviera que suplementarse con vitamina D? ¿Ah? Tan negrito. 2 horas y que la piel se ponga rojita. Por eso que negrito hay que estar. Hay que tostarse al sol. ¿Y qué pasa con los alimentos? Bueno, esto tiene que ver con la absorción del calcio, es necesaria para el crecimiento óseo, la remodelación. Todos sabemos lo que sirve la vitamina D, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué alimentos tienen vitamina D? Algunos pescados, ¿sí? Y tienen cantidades muy bajas. Muy bajas cantidades, pero tienen. Pero el resto de los alimentos no tienen. Entonces, o nos ponemos al sol o nos suplementamos. Así de claro. Y este es un estudio que se hizo en Punta Arenas, que es extremo sur, ¿verdad? Donde se supone que, bueno, donde son niños escolares, donde la mediana de la 25-hidroxivitamina D fue de 10.9, que no es insuficiente, sino que es deficitario, ¿verdad? La deficiencia, que es menos de 20,
en el 96,3% de los niños escolares. Y la insuficiencia, que es entre 20 y 30, 3,7. Y severa, de menores de 12, en el 62% de todos estos. No hubo niños con niveles suficientes. Ninguno. Ahora, eso en Punta Arenas, pero yo en Santiago, yo que veo a los niños con alergia alimentaria, que no toman leche, que es ahí donde también está suplementado con vitamina D, ¿verdad? Yo les mido ocasionalmente vitamina D, ninguno me sale normal. Por lo menos me salen insuficientes. Entonces, también tiene que ver con ustedes desde el punto de vista de la NEO, porque probablemente ustedes lo suplementan, ¿cierto? Y se hizo una suplementación y hubo una mediana de 17,5, o sea, ni siquiera se llegó a la normalidad, se llegó a un grado de insuficiencia. Ya no déficit, pero insuficiencia, o sea, sumamente importante. Y entonces aquí fue, bueno, la suplementación uno la tiene más o menos clara, ¿cierto? 400 unidades internacionales hasta el año de vida, y la verdad es que yo creo que nos quedamos cortos con 400. Es una decisión del ministerio, pero en México, por ejemplo, que usted, si uno decide ir a tomar solcito a México, ya, ¿verdad? Pero tienen tremendos grados de insuficiencia y subieron a 800 en los niños. A 800. Entonces, yo creo que con el tiempo y con el cambio climático y con todo lo que se bloquea a los niños, porque se bloquean innecesariamente. O sea, yo entiendo que un niño que está en la playa de vacaciones todo el día al sol, lo bloqueen cada cierto tiempo. Pero aquí los bloquean invierno, verano y no los dejan tomar sol a los pobres cabros. La verdad es que es impresionante, a mí me llama mucho la atención. Yo a las mamás les digo, déjelo jugar al sol a las 11 de la mañana un ratito, 20 minutos, media hora, así, con un gorrito ya, pero no le va a pasar nada. Pero los bloquean desde que despiertan hasta que se duermen. Lo que no es recomendado. Por supuesto que no vamos a poner un niño a quemarse al sol. ¿Sí? Todo tiene un criterio, ¿verdad? Y bueno, incluso las sociedades de endocrino han recomendado dosis más altas hasta de 1000, 2000, depende, donde estén. Y bueno, me pidieron que pusiera esto, porque esto es lo nuevo, que ahora BioGaia Gotas tiene 400 unidades internacionales de vitamina D3, ¿verdad? Por las mismas 5 gotas que damos para alcohólico. Para que ustedes sepan que esto es lo nuevo que trae. Y bueno, hay una fotito ahí. Me imagino que debe haber preguntas. Todas las que quieran, sí. Nosotros en el hospital Ezequiel, cuando teníamos pacientes que estaban con diarrea, siempre teníamos dudas si es que era ninguno deprimido o era ninguno eficiente, así que se le podía dar, como son microorganismos que están activados, teníamos esa duda porque hay algunos papers que hablan de que en algunos pacientes se pueden dar y los que son inmunodeprimidos no. Bueno, cada día más, hay menos, cada día más, digamos, se rechaza menos el uso de probióticos en inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque resulta que tú necesitas el estímulo inmunológico y necesitas tener un buen estímulo inmunológico. Tú no, con un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, que está en tratamiento, no vas a evitar que tenga bacterias en el intestino. Está en el medio ambiente, aunque use mascarilla, aunque esté en una sala aislado, va a tener bacterias. Entonces, y lo más probable es que las que sobreviven, ¿verdad? Porque con los quimioterápicos y todo se elimina todo, los que van sobreviviendo y los que van quedando van provocando esa disbiosis. Entonces, cada día más, y bueno, yo he hablado con una infectóloga, ha hecho charla en mi curso de alergia alimentaria, por ejemplo, ella dice que los pacientes inmunodeprimidos, y qué mejor ejemplo que los prematuros, ¿verdad? Deben usar bacterias seleccionadas que van a provocar un estímulo positivo. Entonces, cada día más los están usando, no hay una norma. Aquí depende exclusivamente del criterio, pero la verdad es que a nivel de todo el mundo se están usando. Una pregunta, ¿desde qué día para la prevención, por ejemplo, de enterocolitis? Bueno, se están usando, en todos los estudios se usan desde el primer día que empiezan a instilar alguna gota enteral de alimentación, ya sea materna, la que ustedes consideren, pero junto con la alimentación enteral. Bueno, idealmente hasta los 6 meses. Idealmente hasta los 6 meses dejamos nosotros de hecho, los niños sanos los dejamos hasta los 6 meses. En los niños sanos me refiero no prematuros. No estoy diciendo que sean enfermos en realidad, pero en los niños de término.
Doctora, en cuanto a la vitamina D, los efectos colaterales, si hay un aumento del aporte de vitamina D, no hay problema que tenga una Mira, toxinosis, nosotros- algo. No, acuérdate que tiempos atrás Ok, se usaba el golpe vitamínico que tenía 300.000 unidades de una sola. Yo entiendo que se dejó de usar porque se dieron algunos problemas Sí. renales por ahí, ¿verdad? Y por eso empezó a usar ahora, a mí me parece mucho más fisiológico usarlo día a día o una vez a la semana como se usa en adultos, ¿verdad? Pero ya no se usan los golpes vitamínicos. Yo creo que no, nunca existe el riesgo cero. Yo siempre digo, en medicina ni en la vida, porque yo salgo aquí, me tropiezo y me pego. ¿Me explico? O sea, no existe el riesgo cero. Cuando tú das un antibiótico, por ejemplo, tienes mucho más riesgo de usar un probiótico. No, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la verdad es que en la vitamina D pasa lo mismo. Como si digo, ese consenso siempre 400 unidades y después pasó que a alguien se le ocurrió bajar la dosis y la dejaron en 200. No, Y fue, yo creo que Ya por son eso dos. están los niños todos tan bajos. claro, entonces se volvió de nuevo a, A los 400. a las 400 unidades y se quedaron como en consenso. Bueno, y de hecho tú Excepto sabes los- que hoy día los en el área que- privada ¿Mm? no se usa la mezcla de vitamina C y D, prácticamente. Se usa vitamina D solamente. Porque se supone que con la alimentación de la madre y después con la alimentación del niño con frutas, verduras, tenemos la A y la C sin ningún problema. Entonces, a mí me parece que esa es la indicación de esto nuevo. No en los niños del servicio de salud que se les está regalando, digamos, no regalando, nada se regala, digo yo. Se les está dando sin costo para ellos la A, C y D. Por supuesto que tenemos que adecuar esa vitamina a los niños, no los vamos a mandar a comprar. Pero en el privado, que la mayoría también atendemos en el privado, a mí me parece que esto es una muy buena oportunidad de poder dar en 5 gotas las 400 unidades de... Porque además yo uso el probiótico en todos los niños que puedo, este probiótico, ¿verdad? Lo uso desde el recién nacido para adelante. Pero creo que haciendo énfasis en uno de los conceptos que dejó súper claro, que la especificidad de género, Eso. todo el sepa, Eso es fundamental. porque es muy frecuente uno escuche a los colegas cuando me llaman porque el paciente tiene diarrea, dale chamito nomás y con eso se lo El chamito tiene probióticos, tiene lactobacillus johnson y LA1, y ese lo hemos estudiado, porque lo hicimos nosotros el estudio, en que ayuda en la erradicación y el manejo del Helicobacter pylori. Nada que ver. Ahora, ¿puede disminuir la disbiosis en la vida común y corriente de tomar chamito todos los días? Por supuesto que sí. Porque ese y el Surlat, ese que dice LGG, tienen lo que dicen que tienen. Son los únicos. Todo lo demás yo no puedo asegurar. Para lo que dicen que hay que también tener mucho cuidado con las dosis, se nos ha dicho que para que sean efectivos tienen que ser potencia elevada a 9 o 10. A 8. A 7 a 8. ¿Y en mínimo. los prematuros también? También. El estudio que se hizo en los menores de 1 kilo, usaron 3 gotas en vez de 2. La verdad es que no le veo mucho sentido, porque si lo que tenían miedo era de provocar alguna sepsis o algo, con 10 elevado a 6 o 10 elevado a 8 la iban a provocar igual y no se provocó. Así que yo creo que hay que usar las mismas 5 gotas, para asegurarse. El otro es la asociación. También se ha dicho que hay una, cuando hay cepas asociadas, hay más potencial, más sinergia que aislada. El hecho de usar una cepa que sea induzca la inmunidad y otra la protección del cólico, ¿hay algún beneficio? Pero por separado, no juntas. No juntas. No, sí, No, se pueden pero usar los gotas probióticos separadas. juntos. Es que no hay Sí. gotas que estimulen, Por eso. que quiten el cólico, que no sea esta, el Reuteri. Sí, sí, no pensando Entonces, en la y no inmunidad que está se- asociada con ningún otro probiótico en este momento. Claro, No hay ningún otro probiótico que esté asociado al Reuteri. Por lo tanto, tendrían que ser 2 probióticos distintos. exacto. Y este se ha demostrado que es este el que mejora o evita la enterocolitis. Hay otras gotas, el BB12 te debes referir tú, ¿verdad? Que estimula inmunidad, pero tuviste que en las guías no aparece, incluso el estudio que se hizo no es efectivo. Hay un solo estudio y no es efectivo. El EGG tampoco en enterocolitis necrotizante. En diarrea sí, po. En diarrea el EGG. Pero vamos a tener una diarrea para usar el EGG en el prematuro, es más raro. Sobre todo si estamos usando el Reuteri. Ahora, si yo estoy usando el Reuteri en un niño común y corriente, que además me hace una diarrea y yo le quiero dar el EGG con BB12 o no, se lo puedo dar sin ningún problema. No van a competir, ¿ya? Pero no existen probióticos juntos
para el cólico. ¿Ya? Estuve pensando un poco en la NEC, yo creo que está pensando en la NEC, en la enterocolitis, más que en el cólico. Ah, perfecto. Pero yo creo que ahí el que hay que usar es el Reutery o el EGG. Pero yo usaría el Reutery. Y usar los dos, ¿no? No, Es no, que eso es la duda que me queda, claro, ¿cierto? pero es que, a ver, Es que esa duda se Que planteó la aumenta otra la vez. inmunidad la otra vez. Esa es en la yo creo que enterocolitis. no. Solo en No, la porque el enterocolitis. Reutery estimula inmunidad. Acá estimula la Estimula inmunidad también. El No es Vivera necesario. se me olvidó, ¿qué es lo que es? El Vivera es el EGG, solo. El Solo. EGG solo. Sí, Ese es para la diarrea. sí. Del cabro más grande. Se puede usar a cualquier edad. ¿Sí? Nuestros prematuros que Sí. tenemos enterocolitis, usan antibióticos, inmunodepresión, lo ve como un terreno fértil para usar además el B2 o el DG. A ver, hay uno que viene que es el EGG más BB12, que lo usamos fuertemente en diarrea, ¿ya? O en diarrea asociada a antibióticos, por el estímulo posterior del BB12. Y ahí tiene evidencia porque se ha hecho estudio con los dos juntos, pero no en prematuros ni en recién nacidos. Los estudios se han hecho en niños asociada a la diarrea por antibiótico o en gastroenteritis aguda. Y se han usado los dos. Y los dos funcionan fantástico en diarreas de ese tipo, infecciosas, virales, pero no en enterocolitis. ¿Ya? Ahora, los mecanismos de acción, si es por los mecanismos de acción, también yo podría decir, por ejemplo, Sacarbicipulardi me sirve también en enterocolitis necrotizante ya, pero como son niños de alto riesgo y que están en UTI, no debemos usar el Sacarbicipulardi. Esa es la única restricción de los probióticos, que el Saccharomyces no se debe usar en una UTI, porque puede provocar infecciones de catéteres, de vías, etc. ¿Ya? Que es uno de los probióticos más estudiados en diarrea también. Entonces hay que ir viendo en cada área. En prematuro, Lactobacillus reuteri, y podríamos usar el EGG cuando ya se provoca la enterocolitis, sin sacar el reuteri. Ahí asociarlo. Asocial. La idea es prevenir. La idea es prevenir. Pero para la prevención para la enterocolitis sería Reutery. Es el único que está con la evidencia suficiente como Pero para se usarlo. podría agregar cuando ya está la enterocolitis. Si es que se produce una enterocolitis se podría agregar. ¿Necesariamente o buena? No es necesario. No es necesario. Pero Pero podría usarse. podría usarse en dosis habituales, sobre todo porque están agregando antibióticos. Ujú. Sí. Sí, mira, esa es una gran discusión sobre si prevengo o no prevengo, ¿ya? Resulta que los niños con lactancia materna exclusiva, en general, tienen más cólicos que el niño que está con mixta o con fórmula. Probablemente porque la leche materna tiene mucha lactosa, ¿verdad? Se produce una intolerancia a lactosa fisiológica, tienen más reflujo porque las mamás se los ponen a libre demanda, sí, pero como que no entienden que la libre demanda es primero, sí, cuando quiera, pero deje que se vacíe el estómago. Uno no está comiendo sobre un estómago lleno. En cambio, con la lactancia materna, las mamás le ponen cada media hora, cada una hora, cada 15 minutos, cada vez que el niño llora, en vez de mirar si está apretado, tiene calor, tiene frío, está aburrido, le ponen la pecho, la verdad. ¿Ya? Es cierto, y eso no es libre demanda. Libre demanda es cuando uno va interactuando con el niño y viendo ahora tiene hambre cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Cuánto se demora en vaciar el estómago? 2 horas por lo menos. Entonces, darle antes de 2 horas a un niño de nuevo pecho es como que tú te estés tomando una sopa cada media hora. Vas a terminar vomitando. Vas a terminar distendido. Vas a terminar a lo mejor con diarrea. Bueno, no entienden las mamás. La Es guagua que- llora y le plantan el pecho. Yo creo que nosotros no explicamos bien. No nos damos el tiempo de explicar bien qué es lo que significa la libre demanda. Y yo no estoy contra la libre demanda, sobre todo en los primeros 2 meses. Después yo lo voy regulando. ¿Ah? Digan lo que digan y aunque salga la tercera. Pero yo los empiezo a regular después. Pero cada 2 horas la guatita de tu niño se vacía al intestino y queda desocupada. Puedes volver a darle pecho. Pero a la hora está llena de leche. Se va a distender, va a tener cólico, va a vomitar.
y lo van a tratar como alergia alimentaria. La mitad de mis consultas o menos, un poco menos, un 30% de mis consultas me dedico a decirle no tiene alergia, lo que tuvo fueron cólicos. Pero al primer cólico, yo entiendo, uno tiene todo el derecho a hacer una prueba, pero hay que hacer la contraprueba. Si no, no hay diagnóstico. Así es. ¿Y usted la hace? Sí. Yo como gastroenteróloga sí. O sea, yo no hago diagnóstico en todas partes. No, cuando no son mediadas por IgE, cuando no tienen un rash cutáneo severo, se las hacen en la casa las mamás. Sí, se las van a hacer igual. Pero hay que dejarlo entre 2 y 4 semanas sin leche de vaca a la mamá o sin fórmula al niño con otra, ¿verdad? Y después darle leche a la mamá. Y yo les digo, nosotros hicimos un estudio en el INTA, 4,9% de alergia en el primer año de vida en hospital público. O sea, solamente el 5% más o menos debería tener contraprueba positiva. En clínica no se atreve nadie, o sea, hablando la verdad. Pero porque les tienen miedo a las mamás, yo no sé, yo en mi consulta lo hago, yo no trabajo en clínica privada. Trabajo en la pura universidad y en mi consulta, pero yo les hago. Depende de la reacción que tuvo. Pues, si uno que dije, O sea, no, si una tiene un cañona, rash o sea, severo bronce, o una sea, reacción anafiláctica, obvio que no le pido nada. O sea, le digo, olvídense. Sobre todo cuando le dio la primera mamadera, ¿verdad? Es terrible. Pero la rectorragia hay que hacerle contraprueba. Sí, el prematuro, sobre todo, ustedes saben, sangra porque el pezón está roto, sangra porque tiene la motilidad alterada. O sea, hay causas de sangramiento distintas a la alergia. Entonces, tampoco es necesario dejarle fórmulas extensamente hidrolizadas. Porque a mí me llegan muchos niños que han sido prematuros y siguen con altera, así, pero 3 meses y le digo, ¿tiene alergia? Es que me lo dejaron en la neo. Ahora, una parcialmente hidrolizada podría ser una indicación por un intestino inmaduro y no es de tratamiento de la alergia. O sea, si hay una alergia, igual lo va a hacer. Entonces, ahí sí que estamos de acuerdo. Pero la verdad es que yo creo que uno comete errores a veces por ser excesivamente precavido y no es necesario. Los HMO. Muy eficientes los HMO. Son hidratos de carbono que derivan de la lactosa, ¿verdad? Y que lo que hacen es inducir el efecto bifidogénico. Es decir, tienen algunos efectos directos, inmunológicos, pero lo que hacen es producir bifidobacterias, o sea, que las bifidobacterias se reproduzcan, es muy selectivo, son bifidogénicos. O sea, estos hidratos de carbono, que se supone que están agregados en la fórmula, ¿por qué? Porque no están con leche materna, porque la leche materna los tiene, ¿verdad? Se han aislado la leche materna, se agregan a la fórmula y lo que hacen es producir el efecto que hace la leche materna de producir bifidobacterias, de reproducir bifidobacterias en el intestino. Así que son tremendamente efectivos. Mucho más que el probiótico en la fórmula. Porque el probiótico en la fórmula sí sirve siempre y cuando no le echemos agua hirviendo, que aquí se hace mucho, la leche se diluya bien. Nosotros hicimos un estudio en el INTA con Ladero Cornejo que demostró que solamente como el 15% de las mamás diluye bien la leche. ¿Y cuánto tomó el niño? De una mamadera de 200, 210 o de 100. ¿Cuánto toma? A veces la mitad, a veces nada, a veces todo, a veces 3 veces, 4 veces en el día. Entonces, para mi gusto, no le va a hacer nada de mal que la fórmula tenga probiótico. Pero no vamos a obtener un efecto claro si no sabemos exactamente cuánto toma, cómo lo preparan, o sea, tiene muchas más variables. En cambio, los HMO son demostradísimos de que son bifidogénicos. En ese sentido, hay una fórmula comercial que trae el lactobacillus, se llama Infant, pero el mismo Protectin. Ajá. El Nanu, ¿no? Tiene el Reuteri. El Reuteri. Sí. Le dicen en la marca. Es que es Infantis. Infantis. Infantis.
que no es el probiótico. No, es nan infantis, sí. Pero no es porque tenga ese probiótico. Hay un probiótico que es Bifidobacterium infantis, que tiene otro nombre. Sí, Ese no está en esa fórmula. No, Es el Reuteri. muchos dicen que en la preparación se muere, pero que ha demostrado ser útil. A ver, lo que pasa es lo que yo digo. O sea, si yo le pongo leche, o sea, agua hirviendo a la preparación con el polvo, ¿verdad? Se van a morir. Claro que se van a morir. Lo ideal es que máximo temperatura sean 30 grados. A 50 ya se están muriendo todos. A 60 ya no quedan. Entonces, cuando uno echa agua hirviendo, hay que tener cuidado en eso. Si uno realmente quiere usarlo como un probiótico, esa fórmula, tiene que decirle a la mamá, primero fijarse cuántas unidades de colonia tiene que haber, por cuánto, por 100, por 50, por 120, por 150. Se ha visto que el exceso de probióticos no pasa nada, se eliminan, no hay problema. No producen, no es que si yo vaya a tomarme un frasco de biogaya me voy a intoxicar, no. Hay niños que se lo han tomado. Puede que a lo mejor le provoque un poco de diarrea en los primeros momentos, a lo mejor le acelere el tránsito, no sé, pero no le va a pasar nada. ¿Ya? Lo mismo con la fórmula. El tema es que tengo que darle lo mínimo suficiente y a una temperatura adecuada para que tenga un efecto. Entonces yo prefiero darle al niño el probiótico directamente. ¿Alguna otra pregunta? Y en las alergias alimentarias que están con pecho materno, cuando le indica la dieta de exclusión a las mamás, ¿cuántos días espera? Porque también hay algunas tendencias que no suspenden, sino que siguen dando leche materna. Yo creo que sí esperan. No, hay que suspenderla. Depende cuál ha sido el síntoma. Si el síntoma es sangrado rectal, ¿verdad? Con una colitis, hay que esperar un mes. Porque dejan de sangrar hasta después de un mes. Porque tienen que recuperar todo el intestino. Si son cólicos, probablemente en 2 semanas es suficiente, pero mínimo 2 semanas, entre 2 y 4 semanas. Cuando hicimos la guía, pusimos entre 2 y 4 semanas por eso. Pero ahí también está el criterio de ver cuándo repongo. Y se suspende absolutamente toda la leche y los derivados de la leche. Nada más. Ni la soya, ni el huevo, ni el pescado, ni las almendras. La leche. Si no hay ningún cambio, se repone la leche. Y si el niño sigue, bueno, a lo mejor tenemos que sacar la soya de la mamá. Pero uno a uno. No la soya y la leche. Sí, porque Algunos médicos le sacan todo, el huevo, el pescado, el maní, el vacuno. Sí, Nosotros observamos que el 10% de los niños con alergia a proteína de leche vaca demostrada con contraprueba puede tener alergia cruzada con vacuno. O sea, es 1 de 10, por lo tanto hay que darle la opción de comer carne. Si está la vitamina 12, está el zinc, está todo lo demás ahí. Entonces hay que darle la opción. Si mejora parcialmente, yo les saco la carne. Cuando mejoran parcialmente, todavía queda medio raro. Les saco la carne, la gran mayoría se mejora al 100%. Si no, se la dejo nomás. Este es un tema de paciencia, control, ir mirando, explicar. Uno no puede estar 15 minutos con una mamá, con un niño con alergia. Eso es fundamental. O sea, es un tema... Yo siempre digo, yo debería hacer un libro de recetas. De todas las recetas que he tenido que hacer para los niños, para las mamás, sin quitarle nutrientes. ¿Cuánto tiempo la mamá con dieta antes de poder probar? Un mes. Un mes la madre en dieta estricta y después con el pecho, sí. Jamás se suspende la lactancia materna. Creo que una sola vez suspendimos la lactancia materna a un niño como de 3-4 meses que sangraba y sangraba y sangraba. Sacamos la leche, no dejaba de sangrar. Sacamos la soya, no dejaba de sangrar. Ahora, yo saco la leche y si no deja de sangrar después de un mes, repongo la leche. ¿Para qué le voy a dejar sin leche? Fija la mamá. Y eran tantas las proteínas a las cuales el niño... Pero una vez yo he visto, hace 30 años venido con alergia. ¿Ya? Y una sola vez hemos sacado la leche materna por una fórmula, un mes. El niño se recuperó y después recuperó la lactancia materna mixta. Pero logramos recuperar la lactancia materna porque mantuvimos a la mamá con el estímulo. Ya, pero la mamá, por ejemplo, para la dieta de exclusión que tiene ella para que empiece a darle el pecho a su guagua, ¿cuántos días uno la tiene que dejar? Por ejemplo, para empezar de nuevo con el pecho. Porque ella No, el todavía pecho no está se con- suspende. Ah, Lo que se se le da suspende tiro. es la leche a la mamá. No, es lo único que te digo. Cuando se Pero- inicia la dieta. Cuando se inicia la dieta, no se le suspende. No, porque lo puede sensibilizar a otra cosa que le dejes. ¿Para qué? Va a tener 2 días más de estímulo. ¿Cuánto se demora? En un día la leche ya no tiene trazas. Eso, no entiendo.
Claro, Esa no, era la pregunta. yo jamás le suspendo la lactancia ni por un día. Ya no se suspende ni siquiera con la ictericia, porque nosotros lo hacíamos al principio, 48 horas, cuando tenían ictericia. No, ahora tampoco. No, pero esa era la duda mía, porque a No, veces no, no, nosotros no. decíamos 3 días, no ha pasado que la suspendíamos, le dábamos el pecho a la mamá y la guagua empezaba de nuevo. Y la mamá no había hecho la dieta. No, yo no la suspendo, a nadie. Ya. Total va a tener un día más de cólico, un día menos. La contraprueba se inicia en forma brusca. Cuando cumplen un mes, yo les digo que tienen que tomar leche líquida, no yogur ni queso, porque como hay tantos otros factores en la absorción, se puede demorar mucho en reaccionar. Entonces, leche líquida, primer día 100 ml, segundo día 200 ml, tercer día 300 ml. Si el cuarto día no ha tenido una reacción importante, dieta libre, hasta ver cómo responde. Eso es lo que yo hago. Y lo que hacemos en general. Ya que son más rápidos ustedes. Bueno, le vamos a dar las gracias a la doctora. No, muy bien.